buenos días, mi nombre es Jean-Paul Gómez Gil, residente de Medicina Interna, y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad relacionada con IgG4. Este es el contenido que les propongo. Hablar primero de la definición, de historia, epidemiología, fisiopatología y etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico y unas conclusiones finales. Entonces vamos a comenzar con la definición de esta enfermedad. Va a ser una condición que es fibroinflamatoria, que va a ser principalmente inmunomediada por células plasmáticas que van a ser específicas de IgG4. ¿Esto que va a tender a formar? Formación de masas en diversos sitios del organismo que puede producir un daño orgánico que puede ser transitorio o permanente y que incluso puede llevar a la muerte de los pacientes. Vamos a hablar un poquitico de historia, donde el doctor Johann von Mikulicz fue un cirujano gastrointestinal que era polaco, donde en 1888 describió un caso que llevó a su apellido, que es la enfermedad de Mikulicz. Fue un paciente de 42 años de sexo masculino, en el cual se le evidenció que tenía crecimiento bilateral de las glándulas submandibulares, parótidas y lagrimales, y que desde ese entonces se empezaba a hablar de que pudiese ser una enfermedad como también el linfoma o el nombre pues, que lleva de esta enfermedad de él. Ya por allá en 1930, el doctor Henrik Sjögren, que fue un oftalmólogo sueco, fue el que describió la enfermedad que todos conocemos con los síntomas secos de la keratoconjuntivitis zika, donde, ¿por qué es importante de que hablemos de este señor? Porque ya después en 1953, Morgan y Casterman definieron que la enfermedad de von Mikulicz era un subtipo o era una clasificación del síndrome de Sjögren, y por eso se dejó de hablar de enfermedad de von Mikulicz. Pero ya fue en 1987 donde otro autor, este fue un autor japonés, describió que esta enfermedad de Mikulicz en realidad era un síndrome y no hacía parte, era una entidad clínica aparte del síndrome de Sjögren. En esta tabla podemos observar cómo a lo largo de los años esta enfermedad ha recibido varios nombres, desde el caso que reportaba del 1892 del doctor Mikulicz hasta 1961, donde se describió un caso de pancreatitis crónica asociado con hipergamaglobulinemia, y ya fue hasta 1995 y 2001 donde Yoshida y Hamano et al. Respectivamente describieron la entidad de pancreatitis autoinmune y pancreatitis esclerosante asociada a niveles elevados de IgG4, donde ya posteriormente a esto se sacaron los criterios diagnósticos de la pancreatitis autoinmune, que es como el prototipo de la enfermedad de IgG4, y ya fue hasta el 2011 y ya después del 2012 cuando se empezaron a sacar pues ya criterios diagnósticos para intentar abarcar esta enfermedad y poderla diagnosticar más prontamente y sacar los estudios epidemiológicos respectivos con respecto pues a esta enfermedad. La nomenclatura que debemos de usar en esta entidad clínica va a ser que va a depender del órgano comprometido, colocarle el nombre de enfermedad relacionada con IgG4, y el ejemplo que les doy es enfermedad tiroidea relacionada con IgG4, pero pues podemos usar cualquiera de estos otros ejemplos: enfermedad relacionada con IgG4, aortitis periaortitis, omidastinitis, fibrosis retroperitoneal, enfermedad de la piel o de linfadenopatía también, entre otras más. La epidemiología de esta enfermedad en realidad tiene unas incidencias y unas prevalencias que están infraestimadas, como es una entidad clínica que apenas se ha venido documentando y escribiendo al respecto. Y acá les muestro cómo cuando uno hace una búsqueda en PubMed, desde 1977 hay muy poquiticos reportes sobre esta enfermedad, y vemos que desde el año 2000 al 2021 vemos que ya sí hay una gran cantidad de publicación respecto a esta enfermedad. Entonces hay que esperar, e incluso esta enfermedad no tiene un CIE-10, sino que tiene CIE-10 que están disgregados en las diferentes manifestaciones que puede presentar esta enfermedad. Se puede presentar más que todo en adultos de edad media e incluso también en los ancianos, y va a depender de la diversidad sexual, como
el compromiso de cabeza y cuello puede ser incluso igual del sexo masculino y del sexo femenino, aunque tiene una ligera preponderancia en el sexo femenino, como en la parte de los otros órganos que comprometen va a haber una mayor prevalencia en el sexo masculino con respecto al femenino. De la pancreatitis autoinmune, como es un prototipo de la enfermedad de IgG4, los reportados hasta el momento son de 0.8 casos a 3.1 casos por 100.000 personas, por ejemplo, en este continente asiático, e incluso cuando uno busca en sí la enfermedad relacionada con IgG4, reportan que hay una incidencia más o menos de 0.2 a un caso por 100.000 personas al año. Pero hay un autor que se llama Uchida Kan, es un autor japonés, donde este autor describe que cerca de 8.000 personas que tienen la enfermedad relacionada con IgG4, solamente alrededor de 5.200 personas no tienen pancreatitis autoinmune, lo que hace que esta enfermedad produzca diversas manifestaciones. Las disparidades sexuales las podemos también encontrar con respecto a las características clínicas. Esto fue un estudio prospectivo de 403 pacientes, donde podemos ver que el sexo femenino tenía mayor compromiso de cialodenitis, dacreodenitis y de sinusitis e incluso de tiroiditis. Comparativamente con el sexo masculino, donde la cialodenitis sí era un porcentaje importante, pero era mucho mayor en el sexo femenino, donde tuviesen más compromiso de pancreatitis autoinmune y donde estos no presentaban compromiso tiroideo, lo que puede dar unas ligeras disparidades en cuestión de la presentación según el sexo. La fisiopatología puede ser un agente infeccioso, todavía no se conoce adecuadamente, puede ser un autoantígeno local, se dice que puede ser por la laminina, la anexina o la galectina, que pueden ser como disparadores, pero que no se conoce todavía bien por qué se pierde esa tolerancia hacia estos autoantígenos, o también factores ambientales o algún componente alérgico. Todo esto en conjunto con una predisposición genética que va a producir una reacción inmune que va a tener como principal protagonistas las células T y las células B, donde los principales van a ser las células T reguladores, que también van a ayudar a que haya un cambio de isotipo de esa célula B, a que haya un incremento en la producción de IgG4, donde estas van a producir infiltración del tejido, de esas células plasmáticas específicas de IgG4, y que los niveles séricos de IgG4 vayan a estar aumentados. Y estas también células T reguladoras van a favorecer a que se presente este hallazgo específico que más adelante lo voy a describir más a profundidad, que es la fibrosis estoriforme. Esto es para mencionar también cómo lo podemos hacer más esquemáticamente, cómo ese antígeno desconocido va a llegar a esas células presentadoras de antígeno por medio de esos receptores tipo TOL, donde van a hacer una cooperación BT, va a haber una expansión de esos centros germinales, va a haber un cambio de isotipo de esa célula B a que haya producción de plasmocitos específicos de IgG4, y que esa IgG4 en realidad tiene baja afinidad por C1q, poca unión al factor cristalizable, y por lo tanto va a tener poca activación de ese complemento. Hay una característica exclusiva de esta enfermedad, y es que las IgG4 van a presentar una inestabilidad en los puentes disulfuro, principalmente de las cadenas pesadas. Lo que esto va a producir es que esos uniones disulfuro son inestables, se escindan y se unen, y por eso van a producir unos anticuerpos biespecíficos, que esto es como que le va a conferir una mayor proporción a una diversidad de antígenos, y que esto es una característica exclusiva de esta enfermedad. La etiología en realidad es todavía desconocida, todavía no se sabe bien cuál es el desencadenante, como lo mencioné en las dos diapositivas anteriores. Se dice que puede tener una predisposición genética, que algún microorganismo puede producir digamos que ese evento disparador, que va a producir todas las alteraciones del sistema inmune que mencioné previamente. Entonces, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, esta es una gráfica que me pareció muy bonita porque ayuda como que a correlacionar la parte de la fisiología con la patología de la enfermedad, cómo esas alteraciones del sistema inmune va a producir esa expansión de las células B y las células T, donde esto va a contribuir a esas linfadenopatías
ese crecimiento de los órganos, donde esos niveles séricos de inmunoglobulinas va a producir esa elevación de IgG4 e incluso de la inmunoglobulina E, y va a también presentar autoanticuerpos contra estas, y unas manifestaciones clínicas después es que va a tener poca o va a tener una incompleta resolución con el tratamiento con el rituximab, y eso lo vamos a mencionar más adelante, más adelante. Entonces, en esta gráfica observamos cómo en el color naranjado las manifestaciones más frecuentes van a ser dadas por compromiso de las glándulas lagrimales, también de las glándulas salivales mayores, del páncreas y del recto peritoneo. Usualmente estos compromisos que acabo de mencionar va a producir un crecimiento asintomático de estos órganos, o incluso ya en la parte del páncreas puede producir una insuficiencia tanto endocrina como exocrina, manifestación de pues, como diabetes o como una diarrea crónica. Y en la parte del compromiso rectoperitoneal, dependiendo de si compromete los uréteres, puede producir posteriormente una hidronefrosis y consecuentemente una insuficiencia renal. De manifestaciones ocasionales son los que están en el color azulito, donde puede ser compromiso de pulmones, la vía biliar, riñones y órbitas con diferentes aspectos que pueden producirla, o infrecuentemente ya la aorta, la glándula tiroides y la paquemeninges también. Hay algunas manifestaciones urgentes de esta enfermedad. Esto fue un estudio publicado en una revista de Escandinavia, en realidad fue un estudio realizado por los italianos en Milán, donde ellos cogieron 141 pacientes que consultaron a los servicios de urgencias y que después, posteriormente, se le diagnosticó la enfermedad relacionada por IgG4, y documentaron que hasta el 50% de esos pacientes consultaban por ictericia, por más o menos un 40% consultar con dolor abdominal y un cerca de un 10% por fiebre, y se dieron cuenta que estos pacientes tenían más compromiso de la parte del páncreas y la vía biliar, hasta un 71%, y un 14.5% compromiso rectoperitoneal. O sea que eso pues, antes se consideraba que la enfermedad era de un curso insidioso crónico, pero ya se han dado cuenta que pueden haber incluso manifestaciones agudas de esta enfermedad, de lo que anteriormente mencioné. Los fenotipos que se han propuesto para poder, digamos que, subclasificar esta enfermedad va a estar dada por compromiso pancreatobiliar hasta un 31%, de aortitis o compromiso retroperitoneal hasta un 24%, de la enfermedad limitada a cabeza y cuello un 24%, o de una manera sistémica o el síndrome de Mikulicz hasta un 22%, y vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Por qué salió esta clasificación? Esto fue un estudio realizado pues, de análisis de estudios de cohorte, fue publicado en la revista pues, de reumatología europea por este autor Wallace, entre otros más, donde estos autores fueron los mismos que hicieron pues, la clasificación o los criterios de clasificación de esta enfermedad, y ellos documentan que el grupo 1 eran pacientes que presentaban mayor compromiso pancreatobiliar hasta un 87 y un 55% respectivamente, o hasta el grupo 2, rectoperitoneal y aortitis, donde un 53% y un 22% presentaban compromiso aórtico. Del grupo 3, más que todo de crecimiento de esa glándula lagrimal, también submandibular y de la parótida, o la parte sistémica tenía mucho mayores porcentajes de compromiso que eran muy diversos, y por eso lo mencionan como una enfermedad de Mikulicz o un compromiso sistémico de esta enfermedad. Y de esos 4 grupos, el que más presentaba niveles séricos elevados de IgG4 dado por miligramos por decilitro era el grupo 4, que era el compromiso sistémico, hasta de 1170 en promedio de IgG4. Entonces, del compromiso pancreatobiliar, que dije que era el fenotipo 1, que se presenta en el 31% de los pacientes, vamos a hablar de la pancreatitis autoinmune, que es como el prototipo de esta enfermedad, y fue donde se empezó a descubrir todo esto, y es que se puede producir como un tumor o un crecimiento difuso parecido a un tumor de ese páncreas, que puede ocasionar una ictericia obstructiva, o también se puede debutar como una pancreatitis aguda o una pancreatitis crónica, que los niveles de IgG4 van a estar usualmente elevados, pero que también estos IgG4
pueden estar presentes en un cáncer de páncreas. Por lo tanto, es difícil, digamos que discernir en si es una pancreatitis autoinmune o si es un cáncer de páncreas, ya que es un comportamiento muy similar a esta enfermedad neoplásica. Y en la parte de las imágenes nos puede ayudar, digamos que, a diferenciar, ya que estos hallazgos de imagen, tanto en fase temprana como en fase tardía, se ve un agrandamiento difuso y se le ve como un realce en forma de cápsula, que es muy típico y muy típico, pues sí, de esta enfermedad de pancreatitis autoinmune. Y también podemos, digamos que los niveles de IgG4, según el puntaje de corte que estemos usando, 140 miligramos por decilitro o 280 miligramos por decilitro, con sensibilidades y especificidades diferentes, ya que en la pancreatitis autoinmune esos niveles de IgG4 van a estar marcadamente elevados comparativamente con un páncreas normal, con un cáncer pancreático, con un tumor pancreático que es benigno, o tanto como en pancreatitis aguda o crónica. Entonces, en este escenario también nos podría ayudar el nivel de IgG4 para tratar de diferenciar si es pancreatitis autoinmune o si es una neoplasia pancreática. Eso es una comparación de la cáncer pancreático y la pancreatitis autoinmune, como la edad de promedio de diagnóstico de estas dos entidades ronda alrededor de los 60 años y un porcentaje importante son por encima de los 50 años, 76% en pancreatitis autoinmune y de cáncer pancreático hasta el 93%. Como ese CA19-9 está más presente y con niveles mucho más elevados en cáncer pancreático, pero también puede estar elevado en la pancreatitis autoinmune, y donde esas concentraciones séricas de IgG4 van a estar marcadamente elevados en la pancreatitis autoinmune hasta un 76%, cuando el puntaje de corte es de 140 o 280 hasta un 53%, comparativamente con el cáncer de páncreas, en realidad no están tan elevados. La colangitis esclerosante es otra entidad que es relacionada con IgG4, pero recordar que hasta el 70% de los pacientes que tienen colangitis esclerosante también tienen una pancreatitis autoinmune. El diagnóstico usualmente se hace por biopsia. El diagnóstico diferencial principal va a ser la colangitis esclerosante primaria y también el colangiocarcinoma, porque aunque la IgG4 y la CEPRE no ayudan mucho a diferenciar esta enfermedad y por eso necesita usualmente el resultado de la biopsia, a pesar de que la imagen de esta enfermedad es muy típica, que se dan esas estenosis y esas dilataciones de la vía biliar, que se dice pues que es como en forma arrosariada, que es muy típica también pues, de esta enfermedad. Los niveles de IgG4 en la enfermedad de la colangitis asociada con IgG4, vamos a ver que el promedio de elevación va a ser de 516 miligramos por decilitro, con una distribución de si es de mayor de 140 a 74%, o si es mayor de 280 hasta un 50%. Y estos son los criterios diagnósticos que se dan para la colangitis asociada a enfermedad por IgG4, son los criterios ISORT, ISORT de histología de la vía biliar, de imágenes de la vía biliar, la serología, el compromiso de otros órganos y la respuesta a esteroides. De la parte de la histología, la histología lo voy a mencionar más adelante, la imagen ya lo que acabo de mencionar, obviamente los niveles serológicos van a estar elevados de IgG4 y el compromiso pancreático es lo más frecuente que se encuentra, como lo ha mencionado, en esta colangitis asociada con IgG4. De la parte retroperitoneal y de la ortitis, como lo he mencionado, son 24%. La ortitis se puede manifestar como aoneurismas o disección y que usualmente son asintomáticos. La diferencia que puede ser con arteritis de células gigantes y Takayasu es que usualmente respeta las subclavias. Es una de las causas de ortitis no infecciosa, donde el compromiso de esa ortitis torácica va a ser solamente del 9%, donde el aneurisma de esa aorta abdominal hasta un 40% va a ser inflamatorio, puede también comprometer los vasos medianos en esta enfermedad y tiene una alta asociación con la fibrosis retroperitoneal. Aquí podemos ver una imagen de una aorta normal y después de otra con múltiples aneurismas en esta enfermedad. También en este fenotipo 2 de aortitis y fibrosis retroperitoneal, principalmente en la aortitis,
va a tener un compromiso mayor de elevación de reactantes, principalmente de proteína C reactiva, donde diversos estudios han identificado que igualmente no son tan elevados esa PCR, pero que sí se puede presentar de una mediana de 2.15 miligramos por decilitro, de 3 o 2.6, y donde el mayor compromiso va a ser de la aorta abdominal, infrarrenal y de las arterias ilíacas, donde diversos estudios de corte han identificado que va a tener este compromiso hasta del 52% o hasta del 100% en esta enfermedad. Con respecto a la fibrosis rectoperitoneal, hay que tener en cuenta que puede ser por IgG4, pero también puede estar dada por medicamentos o malignidad, ya que anteriormente toda fibrosis rectoperitoneal se consideraba idiopática, hoy en día se puede considerar que es por esta enfermedad relacionada con IgG4, puede cursar de manera asintomática hasta con dolor abdominal, lumbar o incluso hidronefrosis. Es raro que se manifieste de una forma aislada y la biopsia da unos hallazgos típicos de ese infiltrado linfoplasmocitario, fibrosis historiforme, esa flebitis obliterante y una relación IgG4-IgG que usualmente va a estar aumentada por encima del 40%. Y acá podemos observar cómo en un paciente que antes de recibir tratamiento y después de recibir tratamiento, antes de recibir tratamiento, vemos que tenía como una fibrosis de ese mediastino posterior, vemos que acá tiene como una lesión de aspecto de masa que redondea ese ureter derecho, y acá también en la vesícula seminal izquierda tenía como un aspecto de una masa. Y después de haberle dado el tratamiento, y obviamente después de haber hecho la biopsia y haber diagnosticado la enfermedad, se le dio el tratamiento y vemos cómo esa fibrosis se fue reduciendo. Acá también en la parte del uréter e incluso en la vesícula seminal desapareció esa masa. De la relación de esta fibrosis rectoperitoneal y que no tenga compromiso tampoco de la parte de neurismas aórticos, vemos que otros órganos comprometidos van a ser el páncreas y también las glándulas, tanto salivares y también como los nódulos linfáticos. Esto es una tabla de comparación de la aortitis torácica, de la neurisma de esa aorta abdominal y de esa fibrosis rectoperitoneal, donde estos pacientes tenían compromiso en otros sitios, hasta un 33% en la aortitis torácica, de neurismas abdominales hasta un 29%, y vemos que hasta el 100% de los pacientes con fibrosis rectoperitoneal tiene otro órgano que está comprometido. Acá es para ver en esta imagen cómo en la parte de la aorta hay como un crecimiento difuso que está redondeando esa aorta y que es puede ser asociada con una enfermedad relacionada con el IgG4. De cabeza y cuello, hasta un 24% de los pacientes pueden tener compromiso en estos sitios anatómicos, donde las adenopatías va a ser principalmente la que van a producir hasta un 41% de estos pacientes. Puede ser generalizada o adyacente a un órgano afectado, puede cursar de manera asintomática, y acá es muy particular, ya que en esta enfermedad la biopsia tiene poco rendimiento porque no demuestra los hallazgos típicos de esta enfermedad, como la poca fibrosis, y también se puede presentar con otras enfermedades asociadas que pueden incluso ser un diagnóstico diferencial importante, como la enfermedad de Castleman. Y acá podemos ver cómo en la imagen va a haber ese crecimiento difuso de esas glándulas que en estos pacientes pueden empezar a consultar por estos síntomas. Esta es una propuesta de los subtipos histológicos de la linfadenopatía relacionada con IgG4, donde ese tipo histológico puede ser parecido a la enfermedad de Castleman, puede ser parecido a una peroplasia folicular reactiva, va del tipo 1 hasta el tipo 5, donde esa distribución de células plasmáticas puede ser interfolicular o puede ser del centro intrageminal, y esas linfadenopatías pueden ser tanto localizadas también como sistémicas. Y las diferencias que pueden haber entre enfermedad por IgG4 versus los síndromes de hiperinterleuquina 6 dados por enfermedad de Castleman, artritis reumatoide u otras condiciones inmunomediadas, como estos pacientes pueden tener elevación de esas inmunoglobulinas, pero la relación usualmente de IgG4 a IgG está mayormente elevada en esta enfermedad comparativamente con hiperinterleuquina 6, y estos presentan más que todo trombocitosis, anemia, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia, contrario
a lo que presentan en las enfermedades pues, relacionadas con IgG4. Del compromiso de las glándulas salivares puede haber de las parotías y estas lagrimales, que es lo que se mencionaba como enfermedad Mikulicz, o cuando tenía compromiso de esa glándula submandibular, se conocía como el tumor de Kuhnert o sialadenitis esclerosante. Hasta un 40% de los pacientes también cursan con pancreatitis. Puede haber un infiltrado linfoplasmocitario y estos hallazgos son muy típicos de esta enfermedad, pero puede tener un bajo rendimiento en la biopsia del labio bajo. Los síntomas secos usualmente son menores e incluso mejoran con la inmunosupresión, por eso antes se hacía como que fuese un subtipo del síndrome de Sjögren, e incluso cuando lo comparamos, esa IgG4 o esa IgE están elevadas en esta enfermedad comparativamente con el síndrome de Sjögren, que puede estar normal o incluso pueden estar bajos, como lo podemos ver en esta gráfica también, como de 64 pacientes con enfermedad por IgG4 y de 31 pacientes con síndrome de Sjögren, el porcentaje de pacientes que presentaban serostomía de artralgias en IgG4 era del 32, 37 y 15% respectivamente, pero eran mucho más marcados en los pacientes que tenían síndrome de Sjögren, 93, 87 y 48%. Y cuando vemos la parte del factor reumatoide, vemos que solamente un 26% eran positivos en IgG4, para el factor reumatoide, ANAS un 23%, el antirroel y antilA en realidad estaban prácticamente pues, negativos, comparativamente con el síndrome de Sjögren, que usualmente estaban positivos y era una forma también de diferenciar estas dos enfermedades. Y acá podemos ver cómo está ese crecimiento de esas glándulas o incluso también ese crecimiento de esas parótidas. El compromiso de las glándulas lagrimales y el ojo, lo más frecuente es que sea un compromiso por dacroadenitis, puede tener un compromiso bilateral que incluso puede ser de manera asincrónica, no presentarse en el debut de forma bilateral inicialmente, puede cursar con un pseudotumor orbitario hasta en un 50% de los pacientes y puede dar una proptosis que da como una miositis orbitaria, y esta imagen es típica pues, de la dacroadenitis que puede producir la enfermedad por IgG4. En imágenes vemos cómo hay un crecimiento de ese recto lateral o también de estos músculos orbitarios, vemos cómo hay compromiso de ese recto inferior o de esos músculos oblicuos que también están presentes en la parte de los músculos orbitarios que están en crecimiento, como también otros compromisos de otros músculos orbitarios que puede ser una manifestación típica también de esta enfermedad relacionada pues con IgG4. Del compromiso sistémico o síndrome de Mikulicz hasta un 22%, pueden dar síntomas muy diversos, pleuropulmonares, esta clínica puede ser muy variable, de pacientes hasta asintomáticos, hasta presentarse con tos, disneos, sibilancias o incluso hemoptisis y dolor torácico. Los patrones de compromiso que se pueden presentar son como parecidos a tumores sólidos, puede tener engrosamiento de esos haces broncovasculares, como también puede ser como una enfermedad de Nine, de una neumonía intersticial inusual, virus merilado o de un compromiso pleural con un engrosamiento de esta misma. Y estos son los 4 tipos en este esquema que les muestro de la enfermedad relacionada con IgG4, cómo puede simular un tumor también, un tumor sólido, cómo puede simular una forma redondeada asociada a virus merilado o un patrón de alveolo intersticial o ya un patrón pues, que tenga de ese engrosamiento broncovascular. Y acá como los pacientes donde el diagnóstico inicial de estos mismos eran cáncer de pulmón por el hallazgo típico de un nódulo sólido, hasta también de compromiso broncovascular y que el diagnóstico inicial era trastornos linfoproliferativos o incluso también sarcoidosis. Y acá podemos ver en la imagen cómo es un nódulo sólido con bordes espiculados asociado con áreas de vidrio esmerilado, y cómo acá en las varices pulmonares en otro paciente puede haber esas bronquiectasias y esos hallazgos de panal de abejas en las bases pulmonares que pueden ser por compromisos de enfermedad intersticial, pero también por enfermedad relacionada con IgG4. Del compromiso renal puede haber glomerulopatía, principalmente membranosa,
También puede haber una nefritis tubulointersticial y esto tiene una característica especial y es que va a cursar usualmente con hipocomplementemia y puede simular que pueden ser unos tumores y que ese tumor o esa formación de masas de esta enfermedad va a estar infiltrado por esas células linfoplasmocitarias. Y acá podemos ver cómo en los pacientes que tengan estas lesiones parenquimatosas y la NTI en el contexto de esta enfermedad, puede haber un C3 y un C4 que pueden estar bajos, la tomografía usualmente es anormal y puede haber incluso alteraciones de la función renal en el momento del diagnóstico y compromiso de otro órgano hasta en el 100% de los pacientes. Acá podemos observar cómo hay unas alteraciones en la captación en esa parte renal que son difusas y vemos cómo en este riñón izquierdo hay una lesión de aspecto tumoral, una forma de masa, que es lo que uno primero lo hace sospechar es que sea una enfermedad neoplásica. También otros como esta de enfermedad sistémica, compromiso de piel y otros sistemas, como dije, es una enfermedad que puede afectar muchas partes en el cuerpo. La piel puede dar como pseudolinfomas, dado por placas, pápulas, nódulos. En el sistema nervioso central puede haber hipofisitis o paquimeningitis. Del aspecto otorrinolaringológico, infiltración nasofaringia. Cardíaco puede dar pericarditis constrictiva. Gastrointestinal puede haber hepatitis y masa o hasta incluso pues también gastritis. Genitourinario puede haber prostatitis e infiltración ovárica o ya también mastitis esclerosante. Osteomuscular, artralgia, entesopatía. En esta tabla, que está bastante cargada, vemos cómo esta enfermedad por IgE4, según el sistema orgánico que esté comprometido, va a ser su diagnóstico diferencial respectivo y subrayé principalmente los que en casi todos aparecía una enfermedad neoplásica, sea linfoma, sea sarcoma, sea otra enfermedad como la histocitosis de células de Langerhans, e incluso también cáncer de páncreas, colangiocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Entonces vemos que usualmente la principal asociación que se hace y el principal diagnóstico diferencial va a ser el aspecto neoplásico. El diagnóstico de esta enfermedad va a estar dado entonces porque estos pacientes van a presentar unas manifestaciones clínicas importantes, que es lo que acabo de mencionar, también el aspecto serológico, el aspecto imaginológico, que estas tres ya las hemos evaluado, y el aspecto patológico, que es importante en esta enfermedad. Los niveles de IgG4, hay que recordar que hasta incluso revisaba que un 5% de la población adulta sana puede tener elevación de IgG4 e incluso pues si hay en un contexto de enfermedad hasta el 30% pueden ser normales. En el diagnóstico son importantes, pero ya vamos a ver que a veces no son necesarios ni tampoco suficientes para el diagnóstico de la enfermedad y tampoco son exclusivos de esta enfermedad, ya que pueden estar elevados en otras condiciones, como lo podemos ver acá. Enfermedades del tejido conectivo, nefropatías, enfermedades digestivas, hematológicas, infecciosas, cardiovasculares o neurológicas, entre otras más. Evidentemente van a estar mucho mayor elevadas en la enfermedad que estamos exponiendo hoy. Y acá también vemos cómo en los pacientes que tengan mayor de por encima de una vez el límite superior de lo normal, o 2 o 3 o 5, vemos como en este color gris claro, que es el de enfermedad relacionada por G4, es lo más predominante, pero vemos que este gris oscuro es de hepatopatías y es en porcentajes importantes pueden también estar asociadas. Y también ver que cuando está por encima de una límite superior de lo normal, puede estar asociada a enfermedades del páncreas, que son de enfermedades pancreáticas. Pero vemos que no es exclusivamente de enfermedad relacionada con IgG4. También los plasmoblastos los podemos evaluar por medio de citometría de flujo, donde estos usualmente van a estar positivos para CD19, CD38 y CD27, donde van a estar principalmente pues, y se van a identificar por medio de esto, y si vemos que en controles sanos no lo presentan, en cambio en esta enfermedad están abruptamente pues, elevados estos plasmoblastos con estas especificidades.
La histopatología, entonces, va a ser unos criterios mayores, usualmente se requieren 2 de 3 para el diagnóstico, y esto es lo que he mencionado a lo largo de la charla, y es el infiltrado linfoplasmocítico con células plasmáticas específicas de IgG4, que usualmente hay presencia de tanto linfocitos B como T, ya que si hay una población monoclonal, usualmente descarta esta enfermedad por IgG4, y que usualmente los linfocitos T hay en mayor mayoría, hay en una mayor presentación con respecto a los linfocitos B. Esa fibrosis historiforme también es muy específica de esta enfermedad y la describen como asemejando unos rayos de una rueda. La flebitis obliterativa va a ser una inflamación en ese vaso de esa vena que usualmente va a producir una obstrucción de esa vena y que usualmente no se presenta con necrosis, que es lo que se presenta usualmente en las vasculitis. Acá podemos observar cómo en un hallazgo histológico esa flebitis obliterante, de ese compromiso de esa vena que está con abundante infiltrado de células inflamatorias comparativamente con la arteria, e incluso se le hace una tinción especial que se llama una tinción de Van Gieson o una tinción de elastina, que es también muy específico de esta enfermedad, que ayudaría pues al diagnóstico. La fibrosis estoriforme la describen porque asemeja como esos radios de forma de la rueda y que también es un hallazgo específico de esta enfermedad, pero hay unos simuladores, como la neoplasia maligna, la granulomatosis con polangiitis, la granulomatosis eosinofílica con polangiitis o la enfermedad castemal multicéntrica. Y la inmunohistoquímica, dada por presencia de todo este color como café marrón, que son células plasmáticas específicas de IgG4, pero el asunto es que no es tan específica de esta enfermedad, pero pues también ayudaría. Por lo tanto, si es altamente sugestiva, se presenta 2 de 3, como lo mencionaba previamente. El A, el infiltrado linfoplasmocitario denso; el B, la fibrosis, que usualmente es estoriforme; y el C, la flebitis obliterativa. También es importante que en estas muestras histológicas se le haga un conteo de células plasmáticas de IgG4, usualmente de mayor de 10 a 200 por campo de alto poder, o también una relación de IgG4-IgG, que usualmente es mayor del 40%, pero hay otras partes donde se puede dar un compromiso hasta del 50% en la parte de la aorta. Y recordar que en la glándula lacrimal, en el ganglio linfático, pulmones, glándula salivar menor, usualmente solamente cumple con el criterio A, que es el infiltrado linfoplasmático denso, ya que usualmente las otras no están presentes. Y por lo tanto nos lleva a esta tabla, donde los pacientes, donde nos proponen una revista de patología que sacó pues, los criterios diagnósticos de esta enfermedad, donde vimos los 3 que anteriormente mencioné. Si el paciente cumple con mayor o igual a 2 de esas características patológicas, ese número de células plasmáticas específicas de IgG4 va a ser diferente dependiendo del órgano que esté afectado, e incluso si solamente cumple una característica, va a ser números diferentes, pero vemos que el color va a ser importante, porque si es de este color verde, va a ser histológicamente altamente sugestiva, o si es de este color amarillo, en realidad si es hallazgos que son probables. E incluso también dicen que se debe de hacer esa relación de IgG4 y IgG con una relación mayor del 40%, pero hay otros autores que debaten este aspecto, ya que no lo consideran por sí solo un criterio diagnóstico histológico. Entonces nos lleva a este flujograma de si hay un compromiso de algún órgano o hay algún daño del mismo, se deberían de medir la IgG4, si está por encima de 135 miligramos por decilitro. Si uno dice que sí, hay que mirar cómo está la histopatología, cómo está la relación de IgG4 y IgG, y cómo está por campo de alto poder esas células de IgG4. Si están presentes, es un diagnóstico definitivo; si no están presentes, es un diagnóstico posible. Si por el contrario esa IgG4 no está elevada, pero si hay una alta sospecha de que sea esta enfermedad, o ya se tiene acceso porque la clínica era sospechosa de un tumor y se le tomó la histopatología, en realidad no
no era ningún tumor, se le evalúa para IgG4 y si presenta estas características que anteriormente mencioné, sería un diagnóstico probable y por el contrario, si no presenta ni elevación pues, de IgG4 ni tampoco la histopatología, en realidad no sería un diagnóstico de esta enfermedad. Acá también para evaluar los criterios específicos de órgano, como si es de páncreas, si es de colangitis, si es de enfermedad renal, si es de tracto respiratorio, si es de compromiso oftalmológico, usualmente todos van a requerir una imagen e incluso cuando es compromiso de enfermedad oftalmológica, esa relación de IgG4 a IgG está por encima del 50% para considerarlo como un criterio. Entonces llegan los criterios de clasificación que nos brinda la ACR EULAR, donde ellos evalúan si es compromiso clínico o radiológico de los órganos que he mencionado en las manifestaciones clínicas, o si hay una evidencia patológica de ese proceso inflamatorio con los hallazgos pues, típicos histológicos de esta enfermedad. Sí, y solo si cumplen este paso 2, unos criterios de exclusión, que si la clínica no es muy sugestiva, se ha cursado como con fiebre, si no hay una respuesta objetiva que le han dado por otra causa a sus esteroides, si la parte serológica tampoco es importante, si incluso el paciente cursa con leucopenia o trombocitopenia que no se ha explicado por otra causa, o tiene eosinofilia periférica. Estos ANCA positivos, tanto amiloperoxidasa como antiproteinasa 3 de positividad, hace regular lo ponen como criterio de exclusión, a pesar de que hay evidencia actual de que han evidenciado que estos ANCA pueden estar positivos en estos pacientes, pero que no tienen un significado todavía bien conocido el por qué. Si tienen anti-ROA, anti-también positivos, o anti-DNA, RNP o anti-SMIT, o también tiene crioglobulinemia, o que los hallazgos radiológicos sean sospechosos de una infección o malignidad que no sean suficientemente investigados, que incluso la parte patológica tampoco ayude mucho, que hayan principalmente un infiltrado neutrofílico o incluso descartan si hay un compromiso pues ya de necrosis para el compromiso pues por vasculitis. Y da como paso 3 los defectos de inclusión, la histopatología y ponen unos puntajes de si es infiltrado linfocítico asociado o no a fleitis o literante, o si tiene asociado también pirosis historiforme. Eso le da puntajes diferentes e incluso en las inmunotinciones van a dar, que va a depender el peso del puntaje es cómo está la relación IgG4-IgG o cómo está el número de IgG4 por campo de alto poder, y esto le va a dar puntajes hasta de 0, 7 o hasta de 14 o hasta de 16. Las concentraciones séricas pueden estar normales y dan puntaje de 0, puede ser normal pero menor de 2 límites superior de lo normal, o de esos 5 o mayor de 5, que también da pues su respectivo puntaje. Si tiene compromiso de los órganos que he mencionado a lo largo de la charla, da también puntajes, y a mayor compromiso de órganos, da mayor puntaje, tanto de las glándulas, tanto también del compromiso en tórax, también como el compromiso del páncreas y el tracto biliar, renal o de la parte del recto peritoneal. Todo esto para que si los pacientes cumplen y se les excluyen pues todos estos criterios de exclusión, valga la redundancia, con puntajes mayor o igual a 20, se definiría que el paciente cumple con criterios de enfermedad relacionada con IgG4. El tratamiento, voy a hablar algo muy sucinto sobre esto. Las dianas terapéuticas, como hemos visto, el sistema inmune es el que es el principal protagonista, tanto en los linfocitos T como en los linfocitos B, y vemos cómo este montón de blancos moleculares que se pueden dar en la célula B, o incluso también en el linfocito T ayudador, e incluso en los plasmoblastos, tanto para llegar también a que el paciente no presente esa fibrosis por medio de esos miofibroblastos. Están todos estos medicamentos con blancos moleculares, con anticuerpos monoclonales, que todavía pues están en estudio. Y hay un consenso internacional del manejo de estos pacientes, un consenso que fue publicado en 2015, donde ellos dan como indicaciones
y es que no todas las manifestaciones requieren un tratamiento inmediato, porque incluso pueden haber remisiones espontáneas o temporales sin ningún tratamiento. Usualmente lo que se puede requerir es una vigilancia clínica, ya que si hay un crecimiento de, por ejemplo, algún ganglio, alguna glándula y que está sintomático, puede que no requiera ningún tipo de tratamiento. Las indicaciones pueden ser si el paciente está presentando síntomas o algunos que son asintomáticos, pero no todos. Y el tiempo en realidad es un punto todavía de discusión que puede ser incluso desde 3 meses, de 6 meses o hasta incluso de 3 años. El manejo urgente que pueden requerir esos pacientes es cuando el paciente presenta aortitis, cuando presenta también fibrosis retroperitoneal, ya que esto puede conllevar tanto a riesgo de infección como a riesgo de daño renal. Las estenosis biliar proximales también, porque pueden cursar con predisposición a infecciones o incluso a cirrosis. La nefritis turointersticial también por el riesgo de una enfermedad renal crónica irreversible. La paquemeningitis porque tiene riesgo de enfermedades neurológicas. El crecimiento del páncreas por la insuficiencia tanto exocrina como endocrina. La pericarditis tanto porque puede producir el tapamiento cardíaco y conllevar pues a la muerte de nuestro paciente. Entonces, la primera línea van a ser los glucocorticoides, usualmente se dan de 2 a 4 semanas a una dosis de 40 miligramos al día o 0.6 miligramos kilo día, con desmonte semanal progresivo. Y si el paciente presenta recaída, se reinician los glucocorticoides y se dan ahorradores de esteroides. Acá vemos en esta tabla las estrategias terapéuticas que están disponibles, pero vemos que los diseños de los estudios en realidad no son muy buenos. Estudios de cohorte retrospectivos, otras series de casos, estudios de cohorte también prospectivos. Entonces vemos que los esteroides es lo que más se ha evidenciado que puede servir, incluso tiene pues también RCTs que lo avalan. Y los otros medicamentos que pueden servir como ahorradores de esteroides se pueden dar también, o se han descrito que se pueden usar la azathioprina, el metotrexate, la leflunomida, el microfenolato, e incluso también el rituximab, que se puede dar, e incluso pues por el aspecto de la fisiopatología, esa depresión de esas células B sirve mucho también para el tratamiento de esta enfermedad. Y estos son los potenciales medicamentos que se están investigando, donde hay todavía estudios que están empezando o que ya han completado el estudio y estamos esperando los resultados, tanto para la parte de las células B como las células T, del complemento, citoquinas, e incluso también para la parte de la fibrosis, ya que si el paciente se presenta con ya un grado avanzado de fibrosis, usualmente los medicamentos no tienen tanta importancia porque no va, digamos que a hacer una reversión de sus hallazgos. El seguimiento y el pronóstico, la historia natural es que pueden los pacientes remitir y ser como una cura entre comillas, pueden tener una progresión a pesar del tratamiento y puede ser con unas tasas variables o incluso puede dar la mortalidad que es usualmente por múltiples causas, por complicaciones como los aneurismas, la cirrosis, la enfermedad crónica, la diabetes e incluso la malignidad. La malignidad aquí la resalté porque según hay autores que dicen que no está relacionada con malignidad esta enfermedad, hay otros que sí dicen que sí está asociada. Este fue un estudio donde trataron de identificar en un seguimiento, pues después del diagnóstico de esos pacientes, un estudio a largo plazo, y ellos identificaron que de estos pacientes que tenían enfermedad por IgG4, cogieron como alrededor de 120 pacientes y 36 tuvieron neoplasias principalmente de pulmón, colon y también de gástrico, pero decían que al principio de que usted le diagnostica la enfermedad es donde en el primer año donde se puede diagnosticar alguna neoplasia. Entonces no se sabe si es asociado a esta enfermedad o es asociado a otra causa. Los factores de mal pronóstico de recaídas, los pacientes estén desde el comienzo con eosinofilia, con un aumento de esa IgE o aumento muy mayor de IgG4. Y hay un índice de respuesta
que se ha tratado, pues que se desarrolló para evaluar si sus pacientes respondían o no respondían, y está en esta tabla, donde dan un score de 0, donde es normal o resuelto, 1 que ha mejorado, 2 está persistente, el 3 es nuevo recurrente, o el 4, o el contrario, antes empeoró a pesar del tratamiento, donde dan, según el tipo de órgano o sitio que está comprometido, si es sintomático o urgente, o si incluso ya hay daño, y eso también evaluar cómo está la concentración de IgG4, y eso más que todo es para evaluar o comparar entre la consulta inicial, hacer este score, y las consultas subsiguientes para ver si el paciente si está o no está respondiendo al tratamiento o si va a requerir tratamientos adicionales. Entonces, como conclusiones, la enfermedad es una enfermedad fibrótica, inmunomediada, que es progresiva e insidiosa, y ya vemos que afectaba múltiples sitios en el organismo. Está en constante investigación para una mejor comprensión de tanto de su fisiopatología como de su respectivo tratamiento. Los niveles séricos altos de IgG4 o de células plasmáticas IgG4 en los tejidos requiere siempre una correlación clínico e imaginológica e histopatológica. El pilar fundamental son los glucocorticoides, que a día de hoy todavía no está muy claro cuánto es el tiempo de duración de estos mismos. La terapia de depresión de células B también es efectivo, lo que ha mencionado la parte del rituximab, y también se requieren nuevos enfoques y blancos terapéuticos para llegar a comprender mucho mejor esta entidad clínica. Muchas gracias. Muy bien, Jean Paul, muy buena revisión, excelente, hizo un trabajo muy acucioso. Mientras los participantes nos hacen preguntas o desean alguna intervención, yo creería, Jean Paul, que vale la pena recalcar todas las enfermedades en las cuales necesitamos una sumatoria de criterios o una sumatoria de puntos son complejas para nosotros y para los pacientes, pero cuando vemos esas sumatorias de puntos en las cuales ciertas características o ciertas condiciones tienen un número más alto, es como muy obvio que ese es el componente que pareciera ser más importante para el diagnóstico. Entonces yo acá quedé confundido, hermano, con los aspectos histopatológicos del diagnóstico de la enfermedad, porque inicialmente mencionaban la idea de 2 de 3, cualquiera 2 de los 3, de fibrosis, del componente linfoplasmocitario o de la flebitis. Pero usted nos mostró después unas diapositivas en las cuales parece muy claro que de los 3 componentes histológicos pareciera haber más, más importancia en la característica del infiltrado linfoplasmocitario y específicamente en las características de esas células de acuerdo con su reactividad o con su tinción y IG4, el subtipo IG4. Y además, hermano, me parece todavía más crítico el asunto de que la biopsia o esa característica linfoplasmocitaria no pareciera tener el mismo sentido o la misma importancia de acuerdo con el sitio del cual obtenemos la biopsia. O sea, el perfil específico histopatológico o inmunohistoquímico pareciera tener un sentido en las glándulas lagrimales versus otro sentido en un tejido retroperitoneal. Entonces, si nos complementa un poquito más lo histológico, realmente cómo lo interpretaríamos de acuerdo con el sitio de la biopsia y las características que esperaríamos ver en esa lesión. Gracias, hermano. Sí, profe. Sí, ese apartado, incluso como lo mostré en, en los criterios que nos daba los patólogos, ellos mencionaban que sí, cumplían esas 2 de 3 criterios mayores, que es el infiltrado linfoplasmocitario, la flebitis obliterante o la fibrosis historiforme. Pero tiene total razón, profe, usted en decir que dependiendo del órgano comprometido, esas características no son tan importantes como en otro órgano comprometido. Me explico. Si el paciente tiene compromiso, por ejemplo, como lo mencionó una tablita pequeñita que aparecía al lado de las 2 de 3, era si tenía un compromiso de glándulas, de ganglios, de los pulmones. En ese apartado, los patólogos mencionan que no son tan importantes la parte de la fibrosis historiforme ni la parte de la flebitis obliterante, porque ahí usualmente no se encuentra,
si se encuentra el infiltrado linfoplasmocitario. Entonces, por eso es que mencionan otros criterios adicionales, como es el conteo de las células totales por campo alto poder, específicas de IgG4, o incluso la relación de IgG4-IgG en esos tejidos específicos, ya que si esa relación da mayor del 40% en casi todos los órganos, o si es aorta, o si es de la parte oftalmológica, esa relación pues, debe ser mayor del 50%. En ese escenario es donde uno ya tomaría en cuenta que esos criterios diagnósticos se pueden aplicar. Todo sí, el paciente tiene clínica, tiene los niveles de IgG4 también elevados y la imagen es muy sugestiva, y si no hay otro diagnóstico alterno, uno en teoría le aplicaría todos los criterios de clasificación y sería pues importante en ese escenario ya diagnosticar al paciente. Muchas gracias, Jean Paul. Si estas enfermedades en las cuales tenemos un componente inmunológico tan marcado claramente, o mejor, las enfermedades que son dependientes del sistema inmune tienen esta gran complejidad de la variación interindividual y las dificultades que tenemos en tratar de estandarizar una sola Sí, entidad nosológica, digamos, el espectro clínico de la enfermedad en las condiciones autoinmunes es mucho más amplio que el que vemos en otro tipo de enfermedades crónicas degenerativas, infecciosas, y es la razón por la cual en estas enfermedades con frecuencia vemos esta situación de la necesidad de sumar criterios y de diferenciar de acuerdo con el tipo de, digamos, de característica puntual de cada situación clínica. Hay manos levantadas. Ah, Alfredo Barraza Currea, adelante. Buenos días, doctor. Estoy Hola, preguntando lo Alfredo. siguiente. Después que se hace el diagnóstico de los linfoplasmocitomas, que se tiene aparentemente diagnóstico, ¿cuántas terapias ¿cómo se llama? De anticuerpos monoclonales, como se llama, los acizumab o inmunoterapia se hacen a esos pacientes? pues eso, como yo por acá tengo específicamente para esa pregunta, si acá están viendo el estudio que lo había pues ocultado, es el estudio Rituximab, que es el que hoy en día se acepta que se puede usar por su terapia de depleción de células B, y a esos pacientes se les daba 1 gramo de Rituximab cada 15 días. Y esos pacientes se mejoraban de esto porque los otros medicamentos, y acá también lo tengo, que se pueden dar 1 gramo cada 15 días, e incluso se pueden dar hasta por 3 o 6 meses. Pero como digo, como me ha mencionado, y el resto de otros medicamentos, que fue otra pregunta que me hizo, de los ofatumumab, inebilizumab, todos esos otros medicamentos todavía no están aprobados porque están todavía en estudios para usar en sus pacientes. Lo que sí se usaría es el Rituxib, como ha mencionado, cada 15 días hasta por 3 o 6 meses. Gracias. Muy bien, Jean Paul. Tenemos otra pregunta o intervención de los asistentes. Nos queda un minutico. ¿Te invitó a alguien, Jean Paul? No, ¿Invitó no, profe. profesores de la sección de reuma? Yo creería que pueden estar familiarizados con este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas ni intervenciones, son las 8 en punto. Muchas gracias a todos por su participación. Felicitaciones, Jean Paul, y muchas gracias por su trabajo. Creo que es una revisión muy juiciosa y fue una actividad muy útil para su auditorio. Muchas gracias y feliz día para todos.